Buenas, ¿cómo les va? En la clase de hoy nos vamos a referir a las relaciones de poder. Las relaciones de poder se caracterizan por ser relaciones reales, ser relaciones fácticas y ser relaciones voluntarias. Decimos que son relaciones reales porque se entablan entre personas y cosas, a diferencia de las relaciones personales que se entablan entre personas y el objeto constituye una actividad o conducta que debe desempeñar una persona en favor o en beneficio de otra. El artículo 1908 del Código Civil y Comercial establece que las relaciones de poder del sujeto con una cosa son la posesión y la tenencia. La norma denota esta característica de relación real porque dice expresamente que son relaciones del sujeto con una cosa. A diferencia, por ejemplo, de la definición de obligaciones del artículo 724 del Código Civil y Comercial, y que acá reproducimos parcialmente, que dice que la obligación es la relación jurídica en virtud de la cual el acreedor tiene el derecho de exigir del deudor una prestación. Se ve aquí patente los dos sujetos, el acreedor y el deudor, y la prestación que constituye el objeto, que es la conducta que debe desempeñar el deudor en beneficio del acreedor. Las relaciones de poder también son relaciones fácticas. ¿Qué queremos decir con esto? Que la relación entre la persona y la cosa es con prescindencia del derecho que le puede servir de causa o sustento, derecho que por otra parte puede existir o no. Los artículos 1909 y 1910 del Código Civil y Comercial, que definen a la posesión y a la tenencia, denotan expresamente este carácter de relación fáctica. En ambos casos dice que es tanto de la posesión y la tenencia, dice que es una relación, que es cuando una persona por sí o por medio de otra ejerce un poder de hecho sobre una cosa. Al referirse al poder de hecho, están evidenciando esa característica de relación fáctica. El poder de hecho no se corresponde necesariamente con el poder jurídico. Existen derechos reales, como la hipoteca, en que no se ejercen por medio de hechos. El acreedor hipotecario no tiene la posesión del inmueble. Por otro lado, puede haber una relación de hecho y que el sujeto no ostente un derecho sobre la cosa. Así, por ejemplo, el ladrón y el usurpador ejercen un poder de hecho sobre la cosa, pero carecen de un derecho. El poder de hecho puede consistir o no en el ejercicio de un derecho. Cuando consiste el poder de hecho constituye el ejercicio de un derecho real, se llama posesión y en ese caso la posesión constituye el contenido del derecho real. El poder de hecho puede también tener por causa un derecho personal. En este caso hay tenencia, así por ejemplo el locatario que tiene una tenencia de una cosa en virtud de un contrato de locación. Lo que caracteriza a las relaciones de poder es que todo gira alrededor de la relación o de la vinculación entre la persona y la cosa. La relación nace y se mantiene en virtud de la conexión con la cosa y se extingue cuando cesa la conexión con la cosa. Vemos así, por ejemplo, que el artículo 1931 del Código Civil y Comercial expresa que la posesión y la tenencia se extinguen cuando se pierde el poder de hecho sobre la cosa. Es decir, la relación de poder se extingue cuando desaparece el poder de hecho sobre la cosa. A diferencia de los derechos reales, así por ejemplo el derecho real supremo, que es el dominio, es perpetuo, subsiste con independencia de su ejercicio y no se extingue aunque el dueño no ejerza sus facultades o las ejerza otro, excepto que éste adquiere el dominio por prescripción adquisitiva. Vemos así que el derecho de dominio no se extingue porque su titular cese en el ejercicio del poder de hecho. También dijimos que las relaciones de poder son relaciones voluntarias. Las relaciones son voluntarias porque las acciones que se ejecutan en la cosa tienen al sujeto como su autor. Puede existir una conexión física entre una persona y una cosa, pero esa conexión no estará acompañada de la voluntad del sujeto. Cuando existe una conexión física sin que exista conocimiento o voluntad del sujeto, en ese caso no hay relación de poder, sino mera juxtaposición local, es decir, una mera relación de lugar. Los ejemplos clásicos son cuando se coloca una cosa en la mano de una persona dormida. Hay conexión física entre la persona y la cosa, pero sin embargo no hay conciencia, mucho menos voluntad.
O por ejemplo, las esposas que se colocan a los presos. Existe conexión física entre el cuerpo del preso y las esposas. No obstante ello, está de más decir que no existe voluntad del preso de tener colocadas las esposas. Y como dice Yering, más que el preso poseer las esposas lo poseen a él. La voluntariedad está presente en el Código Civil y Comercial. El artículo 1922 dice que para adquirir una relación de poder sobre una cosa, ésta debe establecerse voluntariamente. Ahora analicemos un poco el contenido de la relación. ¿En qué consiste la conducta entre una persona y la cosa? ¿En qué consiste esa conducta que despliega una persona y la cosa que nos permita considerar que tiene el poder de hecho sobre ella? Antes que nada, debemos descartar ciertas conductas, como la celebración de un contrato, el envío de una carta documento intimando un desalojo, el pago de impuestos, que no se traslucen en actos materiales sobre la cosa. Este tipo de conductas no tienen nada que ver con el ejercicio de una relación de poder. En la medida que no hay relación de poder, en la medida que no se ejerce actos materiales sobre la cosa o no hay una conexión con la cosa. En una primera aproximación podemos decir que existe este tipo de relación cuando se usa y aprovecha de una cosa con una finalidad práctica o económica. Y el uso y el aprovechamiento se manifiesta toda vez que una persona ejecuta actos materiales sobre la cosa. Así, por ejemplo, si se trata, por ejemplo, de una prenda de vestir, de una maquinaria, de una herramienta, cuando se la usa. Si se trata, por ejemplo, de una vivienda, cuando se habita en ella. Si se trata de una cochera, cuando estaciona un auto allí. Si se trata de un campo, cuando cultivo, cosecho, planto y desarrollo de más labores agrícolas o ganaderas, qué sé yo. Pero a su vez el poder de hecho no se identifica necesariamente con el uso y aprovechamiento de la cosa. De ser así, ese uso o aprovechamiento debería ser ininterrumpido y constante, lo cual se volvería impráctico y antieconómico. Si nosotros tuviésemos, para mantener el poder de hecho, estar permanentemente ejerciendo actos materiales sobre la cosa, toda vez que nos trasladamos a un lugar deberíamos trasladarnos con todas las cosas, arrastrar todas las cosas con nosotros. Y eso no es así. Por razones prácticas, el poder de hecho a veces se manifiesta mediante el ejercicio de actos materiales y otras veces no. Así, por ejemplo, una casa de veraneo está concebida para ser utilizada durante ciertos periodos del año o con una frecuencia, pero no permanentemente. Y sin perjuicio de ello, mantenemos el poder de hecho sobre la casa de veraneo. Entonces vemos que, ¿y por qué es eso? Porque mantenemos ese poder de hecho en la medida que tenemos la posibilidad de seguir usando la casa de veraneo. Entonces vemos que el poder de hecho se vuelve así como algo potencial. En la medida que tenemos la posibilidad de disponer de la cosa a nuestra voluntad, conservamos el poder de hecho sobre la cosa. Por otra parte, existen relaciones de poder en donde el titular o el sujeto no tiene precisamente la facultad de usar la cosa, así por ejemplo el depositario, que no tiene esa facultad. Savigny ha extractado o ha resumido estas características a través de lo que él llama de tentación, que es el estado en el cual no solo es físicamente posible ejercer su influencia sobre la cosa poseída, sino impedir toda influencia extraña. En esto consiste lo que él llama de tentación, es el contenido de la relación de poder. Veamos cómo se traducen estos razonamientos en las normas del Código Civil y Comercial. El artículo 1922 dice que para la adquisición de la relación de poder se produce por medio de un contacto con la cosa o de la posibilidad física de establecer ese contacto. Ahí está presente que no es necesario usar y aprovechar, ejecutar actos materiales permanentemente en la cosa, basta tener la posibilidad física de establecer ese contacto. También vemos que en la posesión y en la tenencia existe posesión y tenencia con una persona por sí o por medio de otra ejerce un poder de hecho sobre la cosa.
Es decir, no es necesario que el sujeto esté permanentemente en contacto con la cosa, puede hacerlo por intermedio de otra persona. Y vemos lo que ya mencionamos del depositario, que el artículo 1358 del Código Civil y Comercial precisamente establece que el depositario no puede usar, no tiene la facultad de usar las cosas, objeto del depósito. Bueno, vemos a continuación la clasificación de las relaciones reales. Estas son voluntarias e involuntarias. Las involuntarias son las que ya nos hemos referido como, con el nombre de juxtaposición local, y las voluntarias son la posición y la tenencia. Y como una variedad de esta última, el servidor de la posesión. Lo que permite distinguir la posesión y la tenencia es el comportamiento del sujeto de la relación de poder. Hay posesión cuando el sujeto se comporta como ejerce un poder de hecho comportándose como titular de un derecho real, lo sea o no. En cambio hay tenencia cuando se comporta como representante del poseedor. El poseedor, el comportamiento del poseedor es autónomo, es independiente. El poseedor no reconoce un señorío superior. Su conducta es autónoma y con prescindencia de la voluntad e incluso contra la voluntad de otra persona. Cuando la posesión consiste en el ejercicio de un derecho real, la posesión se convierte o constituye el contenido de ese derecho real. La tenencia, en cambio, es cuando una persona tiene el poder de derecho reconociendo en otro el derecho real. El poseedor se comporta como representante del poseedor. La tenencia deriva de un vínculo jurídico y preexistente que le confieren la detentación de la cosa. En la tenencia, el tenedor tiene un comportamiento que no alcanza el grado de autonomía e independencia que tiene el poseedor. Ustedes fíjense que, por ejemplo, en el contrato de locación que confieren al locatario la tenencia, el locatario debe respetar el destino asignado a la cosa en el contrato, debe soportar las inspecciones que realizará el poseedor, y así como otras facultades que puede tener el poseedor. Vemos que el comportamiento del tenedor no alcanza el grado de independencia que tiene el poseedor. Respecto a los servidores de la posesión, estos cumplen un rol instrumental. El poseedor se vale de los servidores para ejecutar los actos por los medios de los cuales ejerce la relación de poder. Hay dos juegos de relaciones. La relación real que existe entre el servidor y la cosa, y por otro lado la relación que existe entre el servidor y el poseedor. En virtud de esta última es que el servidor debe cumplir las instrucciones o debe comportarse con la cosa o ejercer el poder de hecho sobre la cosa comportándose de acuerdo a las instrucciones y órdenes que recibe del poseedor. El artículo 1908 del Código Civil y Comercial enumera las relaciones de poder y dice que las relaciones de poder del sujeto con una cosa son la posesión y la tenencia. Y se caracterizan o tienen en común ambas relaciones, que es cuando una persona por sí o por medio de otra ejerce un poder de hecho sobre la cosa. Y lo que la diferencian es que en la posesión el sujeto se comporta como titular de un derecho real, lo sea o no, y en cambio la tenencia se comporta como representante del poseedor. El servidor de la posesión es quien utiliza una cosa en virtud de una relación de dependencia, servicio, hospedaje u hospitalidad. Por relación de dependencia son servicios prestados en relación de dependencia del derecho laboral. El empleado utiliza la cosa del patrón de acuerdo a las instrucciones y conforme a las instrucciones que recibe de éste. Así, por ejemplo, los choferes de camiones, de taxis, el maquinista, utilizan la máquina o el automotor conforme a las instrucciones que les da el patrón. O puede ser también el portero, el sereno de un inmueble,
¿m? Que cumplen las instrucciones que le da a su empleador. La relación de servicios es un contrato en el cual una persona, el prestador de servicios, actuando independientemente, debe prestar un servicio en favor a cambio de una retribución. Son, por ejemplo, las personas que tienen contacto en la cosa porque se las ha contratado para que presten un servicio técnico, o los jardineros que deben emplear ciertas herramientas o máquinas de jardinería. Relación de hospedaje es cuando hay una relación de alojamiento a título oneroso. Son la relación que tienen los huéspedes con relación a los hoteles, hospedajes, y también se aplica a los sanatorios, casas de salud. Fíjense que los usuarios deben respetar las instrucciones y los reglamentos que tienen establecidos, que han sido plasmados en los distintos establecimientos. Y relación de hospitalidad está relacionado con la amistad, con ciertas, se entablan por ciertas relaciones de amistad, asistencia o cortesía. Un ejemplo cercano a ustedes es cuando un equipo de algún deporte de una provincia decide celebrar un torneo e invita a otros equipos de otras provincias. Los jóvenes de otras provincias se alojan en las casas de los padres de los jugadores del equipo local, el famoso alojado. El alojado tiene respecto de las cosas, de la casa y los muebles, una relación de hospitalidad. Ahí vemos que las distintas relaciones de poder pueden estratificarse. Así, por ejemplo, si una persona dueña de una cosa y que tiene la posesión de ella, la entrega a otra persona en virtud de un contrato de locación. El locatario pasa a ser tenedor. Luego, el locatario celebra un contrato en virtud de lo cual cede a un tercero la sublocación de un espacio de la cosa. Y luego este último contrata a un cuidador para que cuide la cosa. Ahí vemos cómo las distintas relaciones de poder pueden estratificarse o establecerse en grados, y vemos que a la derecha están plasmados el derecho que pudieran asistirle, y a la izquierda la característica de relación real. Con respecto a la terminología, la doctrina clásica empleaba para relaciones de poder la terminología de relaciones posesorias. ¿Por qué? Porque tiempo atrás todo giraba alrededor de la posesión, que era la relación estrella, aunque el término relaciones posesorias siempre habla también comprendiendo la tenencia. Molinario escribió un libro que se denomina Relaciones Reales, y a partir de él se popularizó el empleo de la expresión relaciones reales para referirse a este tipo de relaciones, y tenía la ventaja de ser más amplia y comprender tanto la posesión y la tenencia, y otro tipo de relaciones reales. El Código Civil y Comercial, en el anteproyecto, el fundamento del anteproyecto del Código Civil y Comercial se establece que han dejado de lado el término relaciones reales, porque las relaciones entre una persona y una cosa pueden ser infinitas, y que la expresión relaciones reales se emplea en Europa para referirse al derecho real. Por eso es que ha optado por emplear el término relaciones de poder. Ha sido criticada esta decisión, principalmente porque la doctrina, la jurisprudencia ya la habían aceptado en Argentina, y por otro lado la expresión relación de poder no dice mucho, porque ni identifica el objeto, que es la cosa, ni identifica el tipo de relación, que son relación de hechos, para distinguirlas de las jurídicas. Por otra parte, al hablar de poder, dentro del término de este tipo de relaciones, y a definir al derecho real como poder jurídico, puede prestarse alguna confusión. Bueno, finalmente, y para terminar, si bien más adelante vamos a ver los efectos de las relaciones de poder, aquí simplemente le queremos expresar que la utilidad que tiene reconocerlas como tales relaciones de poder es que el ordenamiento jurídico les atribuye efectos jurídicos. Así vemos que al poseedor y al tenedor se le permite ejercer las acciones posesorias para defender la cosa en caso de turbación o desposesión.
el servidor de la posesión no puede ejercer las acciones posesorias, pero pueden defenderse de un ataque o de una agresión mediante el empleo de fuerza suficiente en caso de que la autoridad judicial o policial pudiera llegar demasiado tarde, es decir, lo que se conoce como defensa extrajudicial. Y al poseedor se tiene por efecto que en caso de cumplir los requisitos que establece la ley puede adquirir el derecho real por prescripción. Bueno, esto ya lo vamos a ver en más detalle más adelante. Pero bueno, hasta aquí llegamos. Hemos comenzado refiriéndonos a las relaciones de poder. Hemos presentado cuáles son sus características, cuáles son un primer pantallazo de cuáles son las distintas especies de relaciones de poder. Y hemos finalizado aquí refiriéndose a la terminología y los efectos prácticos que tiene. Bueno, con esto concluyo esta clase y después nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego.